El hombre sufre, lucha, pierde, y aún así se levanta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de avanzar en un mundo que parece diseñado para aplastarnos? Estas preguntas no solo cruzan la mente de Guts, el protagonista de Berserk, también se encuentran en el centro de dos de las filosofías más influyentes y radicales del pensamiento occidental: el pensamiento de Arthur Schopenhauer y la afirmación trágica de la vida propuesta por Friedrich Nietzsche. Hoy vamos a explorar cómo Berserk, más que una historia de fantasía oscura y violencia visceral, es una reflexión existencial sobre el sufrimiento, la voluntad, la libertad y el destino. Pero no lo haremos desde el terreno de la crítica superficial o el mero análisis narrativo. Lo haremos entrando de lleno en la filosofía. Nos adentraremos en las ideas más oscuras de Schopenhauer sobre la voluntad y el dolor, para luego pasar al pensamiento nietzscheano sobre el eterno retorno, la tragedia griega, el superhombre y la transvaloración de todos los valores. Y en el centro de todo esto, Guts, la encarnación misma del abismo existencial, el guerrero sin destino, el hombre que resiste. Berserk no es solo oscuridad visual, es oscuridad ontológica. Cuando se habla de Berserk, frecuentemente se hace énfasis en su estética brutal, su violencia cruda, su mundo medieval cargado de sangre, demonios y una arquitectura infernal que parece salida del bosco. Pero esa es la superficie. Debajo de ese velo se encuentra algo mucho más complejo, una visión del mundo que está en guerra constante con cualquier noción simplista de esperanza, progreso o redención. Berserk es una tragedia en sentido profundo, no porque las cosas salgan mal, sino porque parece que están destinadas a salir mal, sin importar cuánto se esfuerce el héroe. En otras palabras, Kentaro Miura nos habla de un universo radicalmente trágico, pero no es un nihilismo pasivo. Es un lugar donde la tragedia no anula la acción, sino que la enmarca, donde la lucha es lo único que queda, no porque prometa salvación, sino porque define la existencia misma. Este enfoque resuena fuertemente con el pensamiento de Schopenhauer y Nietzsche, dos filósofos que, en distintas direcciones, trataron de responder a una misma pregunta: ¿vale la pena vivir en un mundo donde el sufrimiento es inevitable? Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, es posiblemente el pensador más pesimista que Occidente haya producido. Para él, el mundo no es racional ni tiene un fin moral. Lo que mueve todo es una fuerza ciega, irracional, eterna: la voluntad. No una voluntad consciente, sino una energía sin forma ni objetivo final que se manifiesta en todo, desde las leyes físicas hasta el deseo humano. Esa voluntad se expresa como deseo constante, ansia perpetua y por lo tanto sufrimiento inevitable. La vida es un negocio que no cubre sus costos, dijo Schopenhauer. En Berserk, esta visión se manifiesta desde el primer momento. Guts nace del cadáver de su madre, una prostituta arrojada a un mundo hostil, sin explicación, sin consuelo, sin propósito. Su mera existencia ya está teñida de tragedia, antes incluso de que pueda pronunciar su primer llanto. La figura del destino en Berserk no es romántica ni heroica, es una cadena, y Guts está encadenado a ella desde su nacimiento, como si respondiera a una voluntad que se burla de cualquier esfuerzo humano. Schopenhauer decía que la única forma de redención, si es que existe, es el rechazo de la voluntad, el ascetismo, la negación del deseo, el alejamiento del mundo. El sabio, según él, no lucha contra el mundo, se aparta de él. Pero Guts no hace eso. Guts no niega la voluntad, la abraza, la desafía, y allí es donde Nietzsche entra en escena. Del lamento a la afirmación. Antes de llegar a Nietzsche, detengámonos en un punto clave: la tragedia griega. En su primer gran libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche analiza cómo los antiguos griegos crearon un arte que no pretendía negar el sufrimiento del mundo, sino integrarlo en una visión estética. La tragedia no era una simple catarsis, era una forma de mirar al abismo y decir: sí. Según Nietzsche, el alma de la tragedia es una tensión entre dos principios: el apolineo, que se basa en orden, forma, medida y racionalidad, y el dionisíaco, que se basa en caos, éxtasis, irracionalidad y destrucción. En esa tensión, en ese equilibrio inestable, se revela algo profundamente humano. Berserk es una tragedia dionisíaca.
Su narrativa está dominada por el exceso, la violencia, el deseo y la destrucción. Pero dentro de ese exceso hay belleza, hay momentos de conexión y de significado. Y si el mundo es un caos sin sentido, ¿no es acaso el coraje de seguir luchando el acto más humano de todos? El eclipse, cuando el mundo revela su verdad. Hay un momento bastante famoso en Berserk que cristaliza toda esta filosofía trágica. El eclipse. Y antes de continuar, te diré que si no has visto la serie, no sigas escuchando esto. Hay muchos spoilers muy claves. Griffith, el líder carismático de la Banda del Halcón, traiciona a sus camaradas para convertirse en un dios demoníaco. La escena es atroz. Guts pierde a todo lo que ama. El mundo revela su verdadera forma. Una maquinaria ciega donde los sueños son devorados y los vínculos son irrelevantes frente al destino. Es el momento schopenhaueriano por excelencia. El instante donde la voluntad se muestra como lo que realmente es. Indiferente, cruel y absoluta. Y sin embargo, Guts sobrevive. No porque quiera vivir, no porque tenga esperanza, sino porque no se somete. Es allí, en ese gesto de resistencia, de resiliencia, donde se vislumbra otra filosofía. Una que, a diferencia de Schopenhauer, no propone la renuncia como solución, sino la voluntad como creación. Hasta ahora hemos visto cómo Berserk se alinea con la visión pesimista de Schopenhauer, un universo movido por la voluntad irracional que genera sufrimiento sin fin. Hemos explorado la tragedia griega como estructura estética que da forma a ese caos, y hemos visto cómo el eclipse funciona como clímax de esa visión. Pero también hemos dejado una semilla, la idea de que Guts, en su resistencia, podría estar encarnando algo más. Algo que va más allá del rechazo o la resignación. Ahora exploraremos cómo el pensamiento de Nietzsche entra en escena. Cómo el superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder se reflejan en la figura de Guts. Y cómo en un mundo que parece negarlo todo, se puede todavía decir sí. El hombre, en su orgullo, creó a los dioses a su imagen. Pero ¿qué ocurre cuando los dioses devoran a los hombres para conservar su poder? Hemos visto cómo Berserk puede leerse como una representación brutal de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Un mundo regido por la voluntad, donde el sufrimiento es inevitable y donde todo deseo conduce a una nueva forma de dolor. Sin embargo, si Berserk se limitara a ese pensamiento cósmico, sería insoportable. No seguirías leyendo, no seguirías viendo, porque nadie puede contemplar el abismo eternamente sin quedar paralizado. Lo que hace de Berserk una obra singular es que junto a esa oscuridad habita una afirmación radical de la vida, una resistencia visceral encarnada en un hombre, Guts. Y aquí está Friedrich Nietzsche. Nietzsche, el filósofo de la afirmación. Nietzsche, que conocía profundamente a Schopenhauer, y en un principio de hecho lo admiró, dio un giro esencial a la filosofía de su maestro. Donde Schopenhauer veía sufrimiento y proponía la renuncia, Nietzsche veía sufrimiento, sí, pero proponía la superación. El hombre es algo que debe ser superado. Nietzsche no niega que el mundo esté lleno de dolor, traición y absurdo. Pero en lugar de rendirse, nos invita a decir sí a la vida tal como es. A amarla no a pesar del sufrimiento, sino con él, gracias a él. Esta idea es el corazón de su pensamiento y se manifiesta en tres conceptos esenciales. 1. Voluntad de poder. 2. El eterno retorno. Y 3. El Übermensch, el superhombre. Todos estos conceptos, como veremos, resuenan profundamente en el viaje de Guts. La voluntad de poder. Crear sentido donde no lo hay. A diferencia de la voluntad de vivir de Schopenhauer, una fuerza ciega e irracional, la voluntad de poder de Nietzsche no es simplemente sobrevivir o desear, es afirmarse, expandirse, crear valor. No se trata de dominar a otros, sino de imponerse a uno mismo, a los límites internos, al dolor, a la desesperación. Guts es pura voluntad de poder. No lucha por una causa justa, no lo guía a un propósito sagrado, no responde a un mandato divino. Lucha porque es su forma de estar en el mundo, porque su existencia no tiene sentido y por eso mismo él lo forja golpe a golpe, batalla a batalla. Cada paso que da, cada vez que se levanta después de haber sido mutilado, traicionado o derrotado, es una afirmación. No porque espere la victoria, sino porque su voluntad se niega a ceder. Donde otros habrían cedido a la resignación schopenhaueriana, Guts se vuelve nietzscheano. No se arrodilla ante el destino, lo desafía.
Lo que no me mata me hace más fuerte, decía Nietzsche. Esa frase, tantas veces malinterpretada, adquiere un sentido más profundo en Berserk, porque lo que no mata a Guts no solo lo hace más fuerte físicamente, sino más firme en su decisión de no dejarse vencer por el absurdo de la existencia. El eterno retorno. ¿Dirías sí a esta vida una y otra vez? Uno de los pensamientos más radicales de Nietzsche es el eterno retorno, la idea de que cada instante de tu vida volverá a repetirse eternamente, con todos sus dolores, errores y triunfos. Nietzsche lo plantea como una prueba moral. Si supieras que todo se repetiría infinitamente, ¿te suicidarías o te reirías con alegría salvaje, afirmando cada segundo? Guts no tiene un momento de revelación filosófica, no formula esta pregunta de manera explícita, pero su forma de vivir, de resistir, de no rendirse jamás, parece responder: sí, si este es el mundo, lo cruzaré. Si esta es la carga, la llevaré. El eterno retorno en Berserk no es una estructura narrativa lineal, sino una actitud vital, una forma de decir: aunque vuelva a pasar por el infierno una y otra vez, seguiré caminando con los dientes apretados. Y esa afirmación no nace de la esperanza ni de la fe, sino de la fuerza pura de la voluntad. Una voluntad que, como la de Nietzsche, no espera sentido, lo crea. El superhombre y la transvaloración de todos los valores. El superhombre, o Übermensch, es uno de los conceptos más complejos y malinterpretados de Nietzsche. No se trata de un ser superior en fuerza o inteligencia, sino de alguien capaz de crear sus propios valores en un mundo donde los viejos dioses han muerto. El superhombre no necesita un bien o un mal, impuesto desde fuera. Se convierte en su propia fuente de sentido. Griffith cree ser un superhombre. Cree que su ambición lo eleva por encima de la moral, que el fin justifica los medios. Pero está atrapado en una lógica antigua, la del poder por el poder, la del sacrificio ajeno para el beneficio propio. Guts, en cambio, sin saberlo, encarna una forma más auténtica del superhombre, porque no sacrifica a otros para cumplir su voluntad. Lucha solo, paga cada precio él mismo, no acepta ningún dogma, ni siquiera el de la venganza. Su camino es errático, sufre, se equivoca, se hunde en el odio, pero sigue avanzando. Y al hacerlo, rompe constantemente los valores heredados. No vive para la justicia, ni para la rendición, ni siquiera para el amor. Vive porque ha decidido vivir, porque su voluntad es más fuerte que el abismo. Guts es Nietzsche en carne viva. No el pensador, sino el guerrero. No el profeta, sino el cuerpo que actúa antes de saber por qué. Contra los dioses, el acto más humano. Uno de los temas más potentes de Berserk es la rebelión contra el destino. El mundo de Berserk está gobernado por un orden cósmico, la mano de Dios, el Behelit, las fuerzas del destino. Todo parece ya escrito, todo parece inevitable. Y sin embargo Guts sigue luchando. Cada acto suyo es una negación del determinismo, una declaración de que el individuo no está condenado a ser pieza del engranaje. Nietzsche decía que Dios había muerto, que en ausencia de un sentido trascendente el ser humano debía asumir la tarea de crear su propio sentido. En Berserk, los dioses existen, pero son monstruos, no son fuente de sentido, sino de caos. La muerte de Dios aquí no es una metáfora, es literal. Y por eso resistir, ser humano, es un acto de rebelión sagrada. Guts, al negarse ser devorado por ese orden, se convierte en algo más que hombre. No porque tenga poderes, sino porque ha elegido no rendirse. Ha elegido ser libre, incluso cuando la libertad parece imposible. Ahora vamos a adentrarnos en la relación entre Guts y Griffith, como encarnación del conflicto entre dos filosofías, el vitalismo trágico de Nietzsche y la instrumentalización clínica de la voluntad. Veremos cómo la caída de Griffith y su renacimiento como femto no es solo una traición narrativa, sino una inversión moral y ontológica. Y también hablaremos de Casca, porque no hay filosofía del dolor sin hablar de las víctimas. Cuando un hombre sacrifica a todos por su sueño, ¿es un dios o simplemente ha dejado de ser humano? Hemos visto cómo Berserk oscila entre dos polos filosóficos, por un lado el pesimismo de Schopenhauer y por otro la afirmación de Nietzsche. Ambas corrientes coexisten en Guts, pero ahora es momento de mirar al otro protagonista, Griffith. Si Guts es el hombre que se niega a rendirse, Griffith es el hombre que se niega a ser débil, el que ha convertido su voluntad en un proyecto total, inquebrantable,
el que ha hecho de su sueño una religión personal. Pero esa ambición, lejos de elevarlo, lo conduce a la traición más monstruosa, y con ello Berserk nos lanza una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad humana sin volverse inhumana? Griffith, el idealista sin alma. Desde el principio, Griffith se nos presenta como una figura casi divina. Hermoso, carismático, brillante en el campo de batalla. Su liderazgo es absoluto y sus seguidores lo veneran no por miedo, sino por devoción. Pero bajo esa superficie luminosa hay algo mucho más oscuro. Una ambición sin fisuras. Griffith no quiere simplemente sobrevivir como Guts. Quiere conquistar el mundo. Su sueño no es vivir sino reinar. No amar sino poseer. No compartir sino dominar. En sus propias palabras: para cumplir mi sueño estoy dispuesto a sacrificarlo todo. La pregunta es, ¿qué significa todo? La respuesta llega en el eclipse. La caída, del hombre al monstruo. Cuando Griffith es capturado, torturado y destruido física y espiritualmente, todo lo que había construido parece desvanecerse. No queda nada de su poder, de su belleza, ni de su aura de grandeza. Y es entonces cuando aparece la opción definitiva, el Behelit, la posibilidad de renacer, de obtener un poder más allá de lo humano, a cambio de un sacrificio. ¿El sacrificio? Sus propios camaradas. Aquellos que creyeron en él, que lo siguieron por lealtad, que mataron por él, que eran sus propios amigos. Incluso le siguieron por amor. Ese acto lo convierte en Femto, miembro de la mano de Dios. Lo eleva, pero también lo deshumaniza por completo, convirtiéndole en un diablo. Desde la perspectiva nietzscheana, podríamos preguntarnos, ¿no es Griffith el superhombre? ¿No ha creado sus propios valores? ¿No ha trascendido la moral convencional y destruido todo límite? La respuesta es no, porque el superhombre de Nietzsche no es un tirano disfrazado de visionario. Es alguien que, precisamente porque ha vencido el resentimiento, no necesita destruir a los demás para afirmarse. Griffith, en cambio, encarna a una criatura del superhombre, el último hombre, que Nietzsche despreciaba, el que no busca afirmarse con dignidad, sino proteger su ego a cualquier precio. Y su mayor crimen no es la traición, es la instrumentalización total de otro. El cuerpo de la víctima, Casca y el trauma como ruptura metafísica. La escena más devastadora del eclipse no es la muerte de los guerreros, es la violación de Casca, porque allí el horror se hace personal, íntimo e irreversible. Y en ese acto, Griffith destruye no solo a Guts, sino también a sí mismo. Desde una perspectiva filosófica, Casca representa algo que ni Schopenhauer ni Nietzsche abordaron con suficiente claridad. El lugar de la víctima, el sujeto que no elige, que no resiste y que no puede afirmarse porque ha sido completamente violentado. Casca queda quebrada, psíquica y físicamente. No solo un trauma psicológico, es una interrupción del mundo, una ruptura en la continuidad del ser. Y aquí es donde Berserk muestra algo más profundo que cualquier tesis filosófica. El rostro humano de la tragedia. La voluntad de poder sin empatía, sin límite y sin amor se convierte en destrucción pura. Griffith no trasciende la moral, la pulveriza y en el proceso crea un vacío. Nietzsche decía que el superhombre debía superar la moral de los esclavos. Pero Griffith simplemente destruye a los esclavos. Y eso no es trascender, es caer. Dos caminos, dos filosofías. Llegados a este punto, podemos ver con claridad que Berserk presenta dos versiones radicalmente distintas de lo que significa tener voluntad. Por un lado está Guts, que lucha desde el cuerpo, desde la pérdida o desde el barro, que no espera redención, pero tampoco se entrega al odio, que aprende a proteger, a cuidar y a resistir. Y en la otra cara de la moneda tenemos a Griffith, que sueña con volar por encima del mundo, que reduce a los demás a instrumentos, marionetas, gente a su servicio, que cree que el fin justifica cualquier medio, hasta que el medio lo consume por completo. Ambos tienen voluntad, pero uno la dirige hacia la vida, con toda su tragedia, y el otro hacia el poder, con toda su deshumanización. En este contraste, el genio Miura nos da algo más que una historia épica. Nos da una meditación sobre lo que significa ser humano frente al dolor, al deseo y al abismo. El límite de la afirmación. Sin embargo, Berserk no nos deja con una respuesta clara. No hay moraleja, no hay final feliz, al menos por ahora. Guts no se convierte en un héroe puro. Su camino está lleno de rabia, de culpa, de ambigüedad.
A veces su deseo de venganza lo acerca al mismo abismo que consumió a Griffith. Su espada no siempre es justicia, a veces es odio. Y es allí donde la filosofía nietzscheana muestra su límite, porque si todo es voluntad, ¿dónde queda el otro? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la víctima? Kentaro Miura parece decirnos que la voluntad no basta, que la lucha debe ir acompañada de algo más, algo que Nietzsche apenas insinuó, pero que Berserk explora con crudeza: la compasión. Casca como frontera. ¿Puede haber redención? Cuando Guts renuncia a su venganza para proteger a Casca, algo cambia. Por primera vez su voluntad no se orienta hacia el enfrentamiento, sino hacia el cuidado. Y eso, en términos filosóficos, es revolucionario. Porque si la tragedia es inevitable, como creían los griegos, Schopenhauer y Nietzsche, entonces tal vez lo único verdaderamente humano es sostener al otro en medio de esta tragedia. No superarla, no negarla, no derrotarla, sino compartirla. Casca no es solo un personaje herido, es el espejo de humanidad rota que necesita algo más que fuerza para seguir adelante. Hasta ahora hemos visto cómo Griffith encarna una versión corrompida del ideal nietzscheano, mientras que Guts, sin teoría, sin discursos y sin dioses, se convierte en un símbolo más auténtico de resistencia y cuidado. Pero aún queda una pregunta fundamental. ¿Es imposible vivir en un mundo trágico sin ceder al odio ni a la resignación? ¿Puede el ser humano, tan frágil, tan herido, afirmar la vida incluso cuando ha perdido todo? En la última parte de este análisis exploraremos el legado espiritual de Berserk. Hablaremos del silencio de los dioses, del amor como resistencia y del papel de la creación, el arte, la narrativa, la memoria, como forma última de salvación. Este mundo no es amable, pero aún así estoy aquí, y mientras esté pelearé. Al final del largo camino, tras la sangre, las traiciones y los silencios de los dioses, Berserk no entrega respuestas definitivas, no ofrece redención sencilla, no hay destino brillante ni justicia restaurada. Pero hay algo más fuerte que la rabia, más persistente que la desesperación. Una semilla, una pregunta, una esperanza que no grita, sino que susurra. En esta última parte veremos cómo Berserk plantea una filosofía trágica que no niega el horror, pero tampoco lo absolutiza. Una filosofía donde el sufrimiento no se supera, pero se comparte, donde la voluntad no destruye, sino que cuida, donde el arte, la memoria y el vínculo humano se convierten en formas de salvación. El silencio de los dioses, la metafísica vacía. En Berserk, el mundo está habitado por entidades sobrenaturales, apóstoles, espectros, los miembros de la mano de Dios, pero lejos de ser figuras sagradas son parásitos, representaciones de un orden cósmico sin ética, sin compasión ni justicia. Aquí la divinidad, entre comillas, no es salvación, sino maquinaria ciega. Esto se alinea con la famosa proclamación de Nietzsche: Dios ha muerto. Pero en Berserk Dios no solo ha muerto, Dios ha sido reemplazado por monstruos. No hay consuelo trascendente, no hay plan redentor. El mal no es un error, es parte del sistema. Y frente a eso, la pregunta no es ¿qué sentido tiene esto?, sino ¿cómo seguimos viviendo sin sentido? El dolor como espacio compartido. En ese desierto metafísico, la única verdad que permanece es el dolor. Pero incluso allí, Berserk nos muestra que el dolor puede ser un vínculo. El trauma une a Guts y Casca, pero no como un lazo romántico tradicional. Es más profundo. Es el reconocimiento mutuo de una herida imposible de borrar. No hay palabras suficientes ni gestos heroicos que lo arreglen. Pero el hecho de quedarse, de no huir, de cuidar sin exigir, es ya una forma de amor. Una forma de afirmación más radical que cualquier batalla. Permanecer junto a alguien cuando todo está roto. Esta idea se aleja tanto de Schopenhauer como de Nietzsche, porque mientras el primero buscaba escapar del mundo, el segundo buscaba dominarlo. Berserk no muestra una tercera vía, que podría ser habitar el mundo con otros a pesar de todo. La compasión como voluntad profunda. La compasión en Berserk no es sentimentalismo, es resistencia, es asumir el peso del otro sin buscar recompensa. Piensa en Guts cuidando de Casca, aun cuando ella no lo recuerda, cuando está aterrada por él, cuando no puede devolverle nada, o en los pequeños gestos de personajes secundarios, los que ayudan sin saber a quién, los que se sacrifican por alguien que no lo recordará. En un mundo donde los dioses exigen sacrificios para otorgar poder, los humanos sacrifican poder para proteger al otro.
Esa es la verdadera subversión. La voluntad de poder encuentra aquí su reverso, la voluntad de cuidar. Y quizás, solo quizá, esa sea la forma más poderosa de afirmar la vida. El arte como acto redentor. Pero hay algo más. Kentaro Miura no solo creó una historia de tragedia y lucha, creó un universo, dibujó, escribió, modeló con paciencia casi obsesiva un mundo que duele, pero que también maravilla. Berserk no es solo una historia sobre la oscuridad, es en sí misma una respuesta a ella. Cada página es un acto de resistencia contra el sinsentido. Cada detalle, cada trazo de su dibujo es una afirmación estética de lo humano frente al caos. El arte, en este contexto, no es decoración, es salvación. Y no hablamos de redención religiosa ni moral, hablamos de algo más íntimo, la posibilidad de convertir el dolor en forma, la destrucción en relato, el abismo en narrativa. Cuando Guts sigue adelante, lo hace sin saber si habrá justicia. Pero Miura nos lo muestra, lo hace existir, le da forma, y eso en sí mismo es un acto de amor. La tragedia como modo de vida. Berserk no niega que la vida es trágica, lo afirma de hecho con crudeza, con violencia y con imágenes que queman. Pero esa tragedia no es parálisis, es impulso. Es el suelo sobre el cual se construye algo que no es redención, pero sí compromiso. Schopenhauer nos enseñó que desear es sufrir. Nietzsche nos pidió que digamos sí al sufrimiento. Miura nos muestra que hay un paso más: cuidar, resistir, narrar y seguir. No porque haya un premio, no porque haya justicia, sino porque hay otro, un rostro, una mano, una memoria. La última espada. Guts al final ya no pelea solo por venganza, ni siquiera por sobrevivir. Pelea por cuidar, por proteger algo frágil, algo pequeño, algo que tal vez no puede salvarse, pero que no merece ser abandonado. Y esa elección silenciosa, sin épica, sin gloria, es la afirmación más poderosa. Griffith se convirtió en un dios para alcanzar su sueño, pero en el proceso perdió todo lo humano. Guts, en cambio, sigue siendo humano, precisamente porque ha renunciado a ser más que eso. Y Berserk, en su última línea no dicha, en su última viñeta abierta, parece preguntarnos: ¿y tú? ¿Seguirás caminando incluso si no hay final feliz? El legado de Berserk. Berserk no es solo una obra de fantasía oscura, es una meditación existencial, una filosofía en carne viva, un grito desesperado convertido en susurro. Nos muestra el mundo sin consuelo, pero también nos muestra que incluso allí hay gestos que valen la pena. Una espada alzada sin esperanza, una mirada que cuida aunque ya no recuerde, o una historia contada una y otra vez para no olvidar. Miura murió sin terminar su obra, pero quizás eso también sea parte de su mensaje. La vida no se cierra, no se resuelve, se vive. Con dolor, con rabia, con compasión, con amor, con felicidad y con voluntad que, aunque herida, sigue diciendo: sigo aquí, no me rendí. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu like si ha sido así, compártelo con gente que sepas que le guste Berserk o la psicología en general. Déjame en los comentarios si Berserk, pese a su crudeza, como a mí, en vez de causarme tristeza, por alguna extraña razón me genera resiliencia y ganas de cambiar las cosas y seguir adelante. Te mando un caluroso saludo y recuerda, vive tu vida, pero vive tu vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.